Vamos a darle continuación. La doctora Ana María Basagoita nos va a presentar clínicas de insuficiencia cardíaca en el país. La doctora Basagoita fue o es doctora de medicina de la Universidad Nacional, hizo medicina interna en el IS, cardióloga egresada del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Fundó la unidad de terapia intensiva posquirúrgica cardíaca en el Seguro Social, ex jefe del servicio de cardiología del Hospital Rosales y actualmente cardióloga del Hospital Rosales y coordinadora de la clínica de insuficiencia cardíaca del Hospital Rosales. Doctora Ana María. Yo ya tengo. ¿Y la deposité? Bueno. Entonces guarden esto en mi cartera. Ajá. El verde para el puntero derecho. Para pasar. Muchas gracias, doctor Ticas. Gracias al Colegio Médico y a la Sociedad de Cardiología por esta invitación para venir a compartir con nosotros la experiencia que empezamos a tener en las clínicas de insuficiencia cardíaca. Fíjense que las clínicas de insuficiencia cardíaca son estructuras asistenciales en los cuales se pretende vigilar que el paciente tenga el tratamiento, además del tratamiento médico óptimo, tenga una educación y un seguimiento adecuado de su patología, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Que el paciente pueda conocer su enfermedad, vivir con ella y que tenga un seguimiento de su patología. Fíjense que en las guías europeas de insuficiencia cardíaca del 2016, la guía canadiense del 2017 y guías de la Sociedad Americana del Corazón y de 2016-2017 es indicación 1A, o sea que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca deben de estar incluidos en un programa multidisciplinario como son las clínicas de insuficiencia cardíaca. Entonces esto les va a ayudar a reducir el riesgo de hospitalizaciones y muerte. O sea, a través de estudios que se han hecho se ha visto que disminuye muerte y disminuye hospitalizaciones. Si el paciente mejora y disminuyen las hospitalizaciones, pues va a disminuir la muerte. Ya la doctora en su primera intervención les explicaba, ¿verdad?, la incidencia de muerte. Prácticamente la insuficiencia cardíaca a los 5 años de diagnóstico de insuficiencia cardíaca, 50% de mortalidad. Entonces, entre el paciente, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos es prolongar los periodos de estabilidad con las clínicas de insuficiencia cardíaca, detectar y evitar descompensaciones y así podemos prolongar la supervivencia. ¿Qué se le trata de enseñar al paciente? ¿Verdad? Que al aumentar de peso, la vigilancia frecuente con la enfermera, comunicación por teléfono, al aumentar de peso es un signo de alarma para el paciente, ¿verdad? El que el paciente tenga tos, ¿verdad? El que el paciente tenga fiebre. Si bien es cierto, la fiebre no es una patología cardíaca, pero eso les puede descompensar. Entonces, ese acercamiento que se tiene con la enfermera le ayuda al paciente a cuidarse mejor y a prevenir descompensaciones. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros que por una infección de vías urinarias, por una faringoamigdalitis, por una bronquitis, el paciente se descompensa y puede aún morir, ¿verdad? Entonces, el esquema de las clínicas que nosotros tenemos de falla cardíaca es ¿verdad? El parámetro que nosotros hemos tomado, ¿verdad? En la falla cardíaca hay ciertos agentes importantes como es el cardiólogo, pero antes solamente era el cardiólogo el que veía estos pacientes,
¿verdad? El cardiólogo tanto en la consulta externa, ¿verdad? Como el cardiólogo que atiende el paciente en la emergencia o en la hospitalización, ¿verdad? Entonces se ha visto pues que siempre la actuación del cardiólogo es importante, tanto en la consulta externa como en la hospitalaria, para dar lo que los médicos que me antecedieron les estaban diciendo, una terapia farmacológica óptima. No es que la clínica de insuficiencia cardíaca les va a sustituir el tratamiento, no es así, ¿verdad? Sino que esto les va a ayudar a que lleven un horario, a que si se les acabó la medicina avisen y tienen que ir a traer medicina. Si no hay en el hospital, decir que la compren. Hay medicamentos que el paciente no pueden perder una dosis y ustedes eso yo creo que ya lo saben, ¿verdad? Y además, ¿verdad?, tener una enfermera capacitada en insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? Esto es, el doctor Esperanza decía, hay algunos cardiólogos que dicen, es que la enfermera de la clínica de insuficiencia cardíaca es mi mano derecha. Dice que en las clínicas de insuficiencia cardíaca no es la mano derecha, sino que es la columna vertebral de la clínica de insuficiencia cardíaca, porque ella es la que va a tener acceso a que el paciente le llame por teléfono, le diga signos de alarmas o le diga este medicamento no lo toleré, se me bajó la presión, y ella nos va a decir a nosotros. Por supuesto, la enfermera siempre debe estar y trabajando de la mano, ¿verdad?, con el cardiólogo. En otros países, la enfermera puede titular medicamentos, decir, ella sin necesidad de preguntarle al cardiólogo, bájele, súbale al diurético, al betabloqueador, al IECA, a todo, ella lo puede titular. Pero aquí nosotros tenemos que, por las cuestiones legales, nosotros tenemos que estar supervisando eso y explicarle eso al paciente, que cuando una enfermera por teléfono le dice bájele, súbala, eso ya está avalado por el cardiólogo. Y, ¿verdad?, la atención, como les decía, ambulatoria por seguimiento telefónico, ¿verdad? Nosotros en el hospital tenemos una línea directa que la contesta la enfermera de la consulta externa, que está asignada a la licenciada Xiomara, para cualquier consulta, o a veces han perdido una cita o se les acabó la medicina y le están reportando la presión arterial. Acuérdense que los medicamentos que nosotros usamos no dan hipertensión, sino que diuréticos, betabloqueadores, mineralocorticoides, los sacubitril, todo eso más bien dan presión baja, y los betabloqueadores bradicardia. Entonces, el seguimiento telefónico, ¿verdad? También ella tiene ya email, ¿verdad? Y Facebook, que más que todo es para compartir y avisar, por ejemplo, de reuniones o cosas así. Nosotros aspiramos tener WhatsApp, que no tenemos por el momento, y tener, si es posible, Skype para comunicarse con los pacientes viéndolos a ellos, ¿verdad? Entonces, las clínicas, además de esto, también hay una indicación en la falla cardíaca de poner dispositivos. ¿Cuáles son estos dispositivos que se ocupan en la clínica de falla? Pues los cardiodefibriladores, la indicación de fracción de eyección menos de 35% en el ecocardiograma, es indicación de desfibrilador, porque el paciente puede morir súbitamente, como el doctor les decía, de una fibrilación ventricular. O otros dispositivos que se utilizan para insuficiencia cardíaca, o como son los resincronizadores cardíacos, y pues en un nivel superior el trasplante cardíaco. Cuando todo esto falla, queda el trasplante cardíaco. Por cierto, que dicen algunos que las clínicas de insuficiencia cardíaca, a veces uno dice, ¿cómo va a estar en un hospital del tercer nivel una clínica de insuficiencia cardíaca si eso es de unidades de salud? Sí, no. Esto apareció precisamente para cuidar y para mejorar a los pacientes de trasplante cardíaco. Y por ejemplo, la otra semana que viene un ponente muy fabuloso, experto en falla cardíaca, en el currículum él es el jefe de trasplante. O sea, para que ustedes vean que la falla cardíaca tiene como diferentes niveles de atención. Entonces, como el tema de esta mañana es las clínicas de insuficiencia cardíaca,
en el país. Entonces la clasificación de las clínicas de insuficiencia cardíaca a nivel mundial las hacen clínicas comunitarias de insuficiencia cardíaca, que son los pacientes ambulatorios, pues, que pueden estar en las clínicas privadas, en las unidades de salud, en los centros de salud. Las clínicas especializadas, ¿verdad? Aquí cabe la de Cardiolab, que es la primera clínica privada aquí del país de insuficiencia cardíaca. Y las clínicas especializadas de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Que es clínica de insuficiencia cardíaca, que es como en consulta externa, hospital de día, y aquí se utilizan dispositivos como DAI, resincronizadores, que es de la clínica que yo les voy a hablar ahora, que es la que nosotros aspiramos. Realmente resincronizadores creo que no se han puesto en el hospital, pero sí se han puesto algunos cardiodesfibriladores. Entonces, esta es la clínica que nosotros aspiramos tener, de organizar y de poder echar adelante. Y las clínicas avanzadas de insuficiencia cardíaca, asistencia circulatoria y trasplante cardíaco, ¿verdad? Que esos ya son hospitales. Aún en España hay algunas clínicas de diferentes niveles, y por ejemplo en Puerta de Hierro es que hacen trasplantes, y en las demás son especializadas como las que nosotros aspiramos tener. Entonces, las clínicas de insuficiencia cardíaca en El Salvador, la primera clínica de insuficiencia cardíaca en El Salvador, que nosotros la catalogaríamos comunitaria, es la de Cardiolab, que se fundó, hoy está cumpliendo su primer año, el 29 de septiembre del 2017, ¿verdad? Y es la que se fundó en Cardiolab por la doctora Ventura, que la ha coordinado. Yo les quiero decir que con la doctora Ventura teníamos un sueño el año pasado. Del 29 de septiembre, en lugar de darles globos y darles pastel y darles a los pacientes, nosotros queríamos regalarles algo realmente importante para su salud, ¿verdad? Que les quedara y que los pacientes pudieran mejorar, como van a ver ustedes, todos sus parámetros de vida y aún disminuir pues costos para la institución. Entonces, pero nosotros pues no fue posible, y solamente la doctora cumplió ese sueño, pero realmente pues yo sé que a la doctora le cuesta bastante, porque ella es la que hace todo. No crean, a nivel privado también cuesta, ¿verdad? Pero ella pues sacrifica tiempo de su clínica para ir, porque este apoyo que les dan los pacientes a un privado es gratuito, ¿verdad? Entonces ella pues ya les va a explicar cómo ella ha procurado todo eso. Pero felicitaciones, doctora Ventura, y yo quiero un aplauso para ella porque es la pionera de las clínicas. Está aquí. Bueno, y luego la clínica de nosotros, que es la clínica especializada en insuficiencia cardíaca, el Hospital Rosales, que fue inaugurada el 31 de enero del 2018. Ahí en el Hospital Rosales, está en la consulta externa. Nosotros también en julio se empezó ya con el hospital de día, que les voy a ser sincera, no solamente se ocupa por tantas necesidades que tenemos, todos los que han rotado por el Rosales saben que hay una gran demanda, se ocupa también para otros pacientes de problemas cardíacos, para preparación de pacientes con marcapaso ambulatorio, y nosotros allí hemos pensado poner una cama para los pacientes que les ponen marcapasos, se les hace cateterismo. Este es el personal que labora con nosotros, que yo creo que este es el informático, que es Giovanni. Esta chica está haciendo el año social de psicología, ¿verdad? La doctora Mercedes es la que nos ayuda con los ecos, el doctor García es el jefe de residentes, que más que todo los residentes tienen, ya van a ver en el hospital de 10 que tienen la licenciada Rosales, que es la trabajadora social, su servidora, el doctor Salomón Flores, que él está a cargo del hospital de día, y la doctora la licenciada Xiomara, muchos leen doctora, pero me confundo, que es la de la clínica, ¿verdad? Aquí nos falta la licenciada Ponce, que se integró después en el hospital de día. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros tenemos en la clínica? ¿Verdad? Una identificación precoz de pacientes con insuficiencia cardíaca, fin que muchas veces los pacientes le atribuyen a que es un problema pulmonar, a que están nerviosos, y no, entonces enseñarle, cuando usted se cansa, cuando usted, lo que el doctor le decía, se amarra los zapatos y se cansa, ¿verdad? Entonces hay que enseñarle al paciente, y aún los médicos también tener la capacidad de identificar.
muchas veces los pacientes de insuficiencia cardíaca están catalogados como que fueran problemas pulmonares. El manejo integral del paciente con fines de reducir la morbimortalidad, número de readmisiones hospitalarias y mejorar su calidad de vida. Educar al paciente de salud en el hospital sobre insuficiencia cardíaca, o sea, nosotros desde que empezamos, antes de empezar la clínica, dimos un curso de insuficiencia cardíaca a la gente que vimos nosotros como con más aptitud, porque realmente la gente para trabajar en la clínica le tiene que gustar el área, ¿verdad? Y entonces, tiene que ser estudiosa, porque aquí quien trabaje allí, sean médicos, enfermeras, tienen que estar al día con todas las nuevas situaciones que se le va a dar al paciente. Entonces, una cosa importante es que aquí hay que educar al paciente y a sus familiares. La enfermera es la que escoge a quién es el de la, porque pueden llegar 4 con un paciente. Entonces, pero ahí van a escoger a la persona más adecuada, ¿verdad?, para que sea el cuidador. Entonces ahí la educación y en las charlas así, por ejemplo, aún cuando la doctora hizo aquí una reunión la semana pasada, vino el paciente y el cuidador, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos las charlas en el Rosales, va el paciente y el cuidador. Cuando va a consulta, eso es bien importante. Porque a veces el que cocina, por ejemplo, el paciente no puede cocinar, pero el que cocina le sirve el montón de agua, le da el montón de sopa de Maggi, sal, etcétera. Y la reducción significativa de los costos, ¿verdad? Para nosotros es bien importante porque nosotros ahorita todavía no tenemos estadísticas, pero lo importante es hacer estadísticas para que vean los costos que se están ahorrando al tener estas clínicas. ¿Cuáles pacientes se van a beneficiar? Todos los pacientes con falla cardíaca de nuevo diagnóstico, clase funcional 2, 3, 4, pacientes que han tenido dos o más hospitalizaciones o consulta de emergencia en el último año, candidatos a implantes de dispositivos como lo que hablamos. Fíjense que a veces el paciente cuando llega a la consulta externa les mire, fíjate que estuve ingresado 2 veces en el hospital de Chalatenango, tal vez no vinieron aquí porque estaban muy graves y fueron allá. Pero entonces ustedes, esos pacientes es bien importante que se detecten. ¿Cuáles son los eventos clínicos útiles para detectar falla cardíaca avanzada y que sean pacientes candidatos a entrar en el programa? Lo que hablábamos, 2 o más hospitalizaciones o visitas de emergencia, deterioro progresivo de la función renal, lo que el doctor les explicaba en el cuadro clínico, pérdida de peso, que es caquexia cardíaca. Hay pacientes que ustedes creen que son como que fueran de esa gente tomadora, de esos cirróticos, así, delgaditos y el gran estómago ictérico. Pues eso es lo que llamamos nosotros caquexia cardíaca. Tensión arterial sistólica, que el paciente ya está teniendo compromiso hemodinámico, y la disnea a los mínimos esfuerzos, ¿verdad? Que ya sería una clasificación grado 3 de la NIHA. La metodología de la entrada, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, los pacientes son referidos o de la consulta externa, ¿verdad? Quizás nunca, casi de emergencia, y del hospital, la hospitalización de cardiología, ¿verdad? Entonces ahí en la clínica se le hace un abordaje inicial, se le hace una historia clínica completa, ¿verdad? Y se ve, idealmente el paciente tiene que ir diagnosticado, pero si hay necesidad, a veces nos mandan pacientes a la clínica, por ejemplo, que no llevan una creatinina, que no llevan potasio, que no llevan eco, solamente con la placa los mandan. Entonces, como el doctor les explicaba, ahorita la fracción de eyección es bien importante para el manejo que le van a dar ustedes, ¿verdad? Entonces, si hay necesidad de mandarle, a veces, por ejemplo, para los medicamentos que vamos para los medicamentos que vamos a ocupar, necesitamos filtrado glomerular, entonces ahí necesitamos la creatinina, ¿verdad? Y algunos medicamentos nos suben el potasio, entonces necesitamos también el potasio. Entonces hay que hacer una clasificación, severidad y riesgo, o sea, qué tipo, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca es, ¿verdad? Y si se puede saber la etiología, excelente.
Entonces también, ¿verdad?, qué hábitos tiene el paciente, cómo vive. Por ejemplo, hay gente que pura comida chatarra come, ¿verdad? No, fíjese que yo, hamburguesa, gaseosa, etcétera. Entonces, y también algunos pacientes que usan drogas. Y también hay que averiguar si el paciente ha recibido quimioterapia, porque muchas veces nosotros tenemos un paciente con una miocardiopatía dilatada, ¿verdad? Pero que el paciente ha recibido quimioterapia un tiempo atrás y probablemente es una miocardiopatía tóxica. Entonces, bien importante saber la etiología de la insuficiencia cardíaca. Bueno, el seguimiento, idealmente, ¿verdad?, sería un control telefónico al tercer día, ¿verdad? La primera consulta 1 a 2 semanas después del alta. El seguimiento posterior de acuerdo al cumplimiento diagnóstico, ¿verdad? Y según lo que tengamos que estar de medicamentos que esté usando y cuándo se va a citar para ¿cómo se llama?, para educarlo. En la clase funcional 3-4 el seguimiento tiene que ser mensual, y la clase funcional 1-2 el seguimiento trimestral. La realidad que nosotros ahorita, como somos un poco obsesivos ahí, a veces cada 2 semanas, para ver cómo está, porque el problema que nosotros tenemos es que no todos los pacientes tienen tensiómetro. Entonces viven muy lejos, entonces nosotros los citamos para verlos nosotros mismos cómo están. Las formas de seguimiento, ¿verdad?, del paciente compensado a través de la consulta externa con el médico, ¿verdad? Y con la enfermera. Nosotros aquí no estamos acostumbrados, ahorita nosotros, la nueva modalidad es que, por ejemplo, la enfermera lo cita, una consulta aparte, ella tiene su escritorio, su clínica, ¿verdad? Y ella le da recomendaciones, le escribe su tratamiento. En otros lugares es farmacólogo o el de farmacia el que le explica efectos colaterales, a qué hora se lo va a tomar, cada cuánto, los signos de alarma, etcétera. Pero en el caso de nosotros, pues no tenemos ese, pero estamos de lujo porque la enfermera es la que le explica. Y las no presenciales, ¿verdad?, que nosotros llevamos un censo aparte, llamadas telefónicas, mensajes de texto, que ahorita todavía no, el email que ya tenemos, WhatsApp que queremos nosotros instaurarlo, y el Skype que andamos viendo ahí, como a ver si habilitamos una camarita para ver directamente a los pacientes. La convocatoria telefónica o por Facebook, ¿verdad?, para reuniones grupales, mensuales u otras educativas. Entonces, ahí les vamos a pasar el Facebook si quieren vernos, y ahí nos ponen like, por favor. Entonces, vaya, ¿cuándo van a salir esto? No es eterno. De entrada hay que decirle a los pacientes, miren, aprovechen porque esta es una oportunidad que ustedes tienen, y sus familiares también una oportunidad de vida, ¿verdad? Entonces, mínimo 1 año, ¿verdad? El paciente tiene que estar en clase funcional 1, ¿verdad? Y que se hayan cumplido los objetivos, que es el diagnóstico, que un paciente también no le van a dar el alta y no sabemos qué ha tenido o qué tiene. O sea, es la etiología de la insuficiencia cardíaca. Que el paciente ya se vaya educado, ¿verdad?, y que tenga ya un plan óptimo de tratamiento adecuado. Pero también hay otra causa. Si ustedes ven que el paciente no se adhiere al tratamiento, que no hace caso, que suspende, que no llega, que ustedes le dejan una cita y no llega, entonces pues se le habla con él, ¿verdad? Se le explica a los familiares que esta es una oportunidad de oro la que están teniendo, y que pues si no aprovecha pues se va a sacar de la yo quiero ahorita que la licenciada Xiomara no ha tenido el corazón de sacar a nadie, pero hay algunos que ameritan. Entonces, y el seguimiento adecuado, vaya, aquí es donde a lo mejor entran parte de ustedes, ¿verdad? Que lo ideal sería que del hospital, así como el Rosales, se refirían después a periféricos o unidades de salud para darle seguimiento, y probablemente ya cada 3 meses, y seguir la educación, ¿no? Este es el hospital de día,
que es un complemento. Este no es de nosotros, ahí les voy a enseñar el de nosotros. Entonces, este es el complemento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el paciente está, por ejemplo, con dosis altas de furosemide. Entonces de repente el paciente le dice, mire, tengo 70/40 de presión, estoy sudoroso. Entonces ya la Xiomara le dice, mire, véngase. Entonces lo pasan al hospital de día. Entonces ahí se ve como, bueno, uno pues se le toma lo que sea necesario, exámenes si hay necesidad. A veces hay pacientes también que están anticoagulados y acuérdense que por sangrado puede el paciente estar hipotenso, pero cuando es así, o sea, mejor que lleguen a consultar, ¿verdad? O pacientes, por ejemplo, que les dije, mire, ha aumentado, por ejemplo, 5 libras en 3 días. No, véngase, porque ya los medicamentos orales no le están haciendo efecto. Entonces hay que ponerle diuréticos en la vena, ¿verdad? O pacientes que ¿cómo se llama? Que, por ejemplo, que presentan algún efecto colateral, taquicardias. Entonces, hemos visto nosotros que el cuidado organizado en un hospital de día mejora los síntomas, reduce las hospitalizaciones y la mortalidad de los pacientes. Entonces, vamos a evitar que el paciente llegue en edema de pulmón, como pasa ahora, que van corriendo a un lugar y muchas veces mueren en el intento. Y nosotros también detrás de ellos cuando vemos estas agonías. Entonces permite proporcionar terapias necesarias en la reagudización sin abandonar su entorno familiar. Por ejemplo, un paciente puede llegar un día a que le cumplan diuréticos endovenosos, y si son de cerca, mire, véngase mañana o pasado mañana para poner otro bolo de diurético, ¿verdad? Entonces, este es el de nosotros. Entonces, el área de hospitalización parcial de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, ¿verdad? Estos, yo no sé si vino la doctora Chamagua, no vino. Bueno, pero estos sillones fueron donados desde hace como 4 años por Nuevos Horizontes para los pobres, y entonces nosotros lo hemos tenido guardados esperando el momento, ¿verdad? Pero al fin se nos hizo. Entonces, área de hospitalización de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. El tratamiento en el hospital de día es más estructurado y más intenso, y reduce el número de ingresos. Los objetivos es implementar un tratamiento neurohormonal basado en guías, como el doctor les decía, planificar intervenciones terapéuticas en pacientes refractarios, tratamiento intensivo de la descompensación, ¿verdad? Que va a evitar los ingresos hospitalarios y va a descargar la emergencia. Muchas veces los pacientes a la 1 de la mañana salen corriendo, pero ese paciente, si ya se había ingresado un día antes o 2 días antes en el hospital de día, ya se le puso, a veces hay bolus ¿cómo se llama?, de furosemide. Entonces esto al final disminuye los costos de atención, ¿verdad? Esta es la licenciada, ¿dónde está? Ella es la que está aquí, este paciente nuestro, es el hospital de nosotros, ¿verdad? Entonces, como les decía, sirve para el diagnóstico y tratamiento de descompensación que requiere manejo endovenoso, ¿verdad? Siempre y cuando no necesite más, pero por ejemplo un paciente, si llega a las 3 de la tarde y por ejemplo sigue disneico, sigue descompensado, pues entonces se le busca una cama para que pase a hospitalización, ¿verdad? Entonces aquí se van a usar diuréticos endovenosos, ¿vea? Adición de hierro endovenoso, que el único hierro aprobado para insuficiencia cardíaca en las anemias con déficit de hierro es carboximaltosa de hierro. Adición de inotrópicos, que el que se utiliza, nosotros queremos meterlo en el cuadro básico, también, pero el levosimendan es un inotrópico, que a diferencia de la dobutamina, el problema de la dobutamina es que lo tienen que usar por lo menos 24 horas, entonces no lo pueden usar en 8 horas. En cambio, el levosimendan lo pueden ocupar en 6 horas, ¿verdad? Ese todavía no lo tenemos. Y el personal médico que asiste a estos pacientes, el cardiólogo, que en el caso del doctor Salomón Flores, residente de medicina interna, una enfermera, un empleado de servicio, ¿verdad? Y pues nosotros aquí les traigo un pequeño realmente nosotros ahorita tenemos
no hemos podido como tabular los datos, porque imagínense que todo esto lo estamos haciendo nosotros en medio de todo el trabajo normal que tenemos. Entonces, tenemos incluidos desde el 31 de enero para acá 166 pacientes, 48.19% son del sexo masculino y 51.81% son del sexo, este es femenino, disculpen, este es el femenino. La mortalidad, han fallecido 8 pacientes, 4.82%, ¿verdad? Y la etiología, cuando vean la etiología que la doctora Ventura va a poner en la clínica de Cardiolab, van a ver ustedes cómo es de diferente por el tipo de paciente, ¿verdad? Aquí yo no tengo las cantidades, pero la miocardiopatía dilatada es la que tiene una proporción más alta. Luego los infartos del miocardio, la cardiopatía isquémica y valvulopatías. Entonces, es como bien diferente. Yo les ofrezco, cuando tabulemos, invitarlos de nuevo para que sepan los resultados totales, porque la doctora trae muy bonita su presentación. Pero yo quería adelantarles algo. Pásenlo que sí. Entonces, como veíamos nosotros que los equipos multidisciplinarios para insuficiencia cardíaca son indicación 1A en el manejo de ¿cómo se llama? De la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿quiénes son? Cardiólogo, residente de medicina, enfermera, informático. Esto es lo que nosotros tenemos en el hospital: trabajadora social, rehabilitador cardíaco, psicología o psiquiatra, que ahorita realmente nos están apoyando bastante, las jóvenes de psicología de la Nacional, ¿verdad? Y otros profesionales interconsultantes, que la ventaja que ahí es que necesitamos endocrinólogo, con nefrólogo tenemos bastante que ver nosotros, ¿va? Entonces, se refiere a la especialidad, o si nosotros también detectamos que el paciente tiene una valvulopatía o necesita una angioplastía, pues hay que derivarlo. Este es el equipo de nosotros. Este es Giovanni, el informático, la licenciada de psicología, la licenciada Vivi, que es la trabajadora social, la doctora Mercedes, que nos ayuda, que es cardióloga, que nos ayuda con los ecos, la licenciada Xiomara, que es la clínica de insuficiencia cardíaca, su servidora, el doctor Salomón Flores, que está a cargo del hospital de día, el doctor García, que es el jefe residente, que lo invitamos y no vino, pero él nos ayuda también con los pacientes, principalmente del hospital de día. Entonces, ¿cuáles son aquí pues hay un montón de atribuciones del cardiólogo, pero quizás una cosa bien importante y que a nosotros nos sirve. Hay gente que dice, no, si la guía pero nosotros, si otra gente ya las ocupó, y es lo que hay, y han tenido estudios multicéntricos que lo apoyan, nosotros, dentro de lo que nosotros podemos, nos apoyamos en las guías de manejo de insuficiencia cardíaca. Y otra cosa bien importante es ver la etiología. ¿Por qué? Porque a veces hay pacientes, bueno, a la doctora Ventura, ella probablemente les va a contar, una paciente que llegó a la clínica y lo que tenía también era un bloqueo B completo. Entonces, si a paciente no le ponen marcapaso, ¿verdad? Entonces, o pacientes con una estenosis mitral apretada, si ustedes no lo operan, ahí la van a tener, ¿verdad? Y bueno, pues estratificar el riesgo, ¿verdad? Y de ahí, por ejemplo, lo que les decía, un trabajo activo para evaluación del paciente, si hay necesidad de poner marcapasos. O sea, idealmente hay pacientes que necesitarían los dispositivos que hablábamos, ¿verdad? Que cardiodefibrilador o resincronizador, ¿verdad? O, por ejemplo, algunos pacientes que hay necesidad de hacerles angioplastía coronaria, cirugía cardíaca, ¿verdad? Entonces, el cardiólogo tiene que estar, ¿verdad? Entonces, el cardiólogo pues debe de definir la misión y alcanzar las metas y objetivos del programa, identificar, fíjense que de las cosas bien importantes como médicos, que muchas veces, por ejemplo, cuando ustedes les van a poner una enfermera a su cargo, es el jefe de enfermeros o la persona supervisora la que indica eso. En esto tiene que ser el cardiólogo el que escoja al personal que va a trabajar en la clínica de cirugía cardíaca, porque imagínense que si la columna vertebral va a ser
va a ser la enfermera. Entonces es alguien bien importante, ¿verdad? Entonces tienen que escogerla y no solamente es capacidad, sino que le guste el área, que esté dispuesta a ir sábados de un solo, a decirle, va a ir sábados a entrenamiento, porque hay otras, no, yo puedo de lunes a viernes, pues entonces no, por muy excelente y brillante que sea. Entonces, porque esto es una, ¿cómo les diría yo? Es un entrenamiento continuo, ¿verdad? Y es ser inquieto, es preguntar, es ir a los congresos, es rebuscarse. Nosotros, gracias a Dios, con las casas farmacéuticas hemos tenido apoyo, ¿verdad? Es más, a nuestras enfermeras las invitan, bueno, ahorita en el congreso fueron varias enfermeras de nosotros al congreso de cardiología, ahorita aquí en estas conferencias hay varias enfermeras del Rosales, de la clínica y también de cardiología, porque es importante que toda la gente conozca esta patología y cómo se aborda. También el cardiólogo tiene que tener, realmente yo no tenía experiencia en las clínicas ni nada, sino que nosotros hemos estado leyendo y más nos lleva el entusiasmo que la experiencia. Entonces, establecer interconexión entre las distintas disciplinas que forman parte de la clínica, o sea, servir, vaya esto y esto y esto, cada quien tiene sus atribuciones, ejercer responsabilidad de que se cumplan los aspectos asistenciales y administrativos de la clínica. ¿Cuáles son los atributos del residente? Bueno, él más que todo, como les decía yo, nos ayuda en el hospital de día, ¿verdad? El tratamiento y atención de los pacientes de insuficiencia cardíaca, la referencia a las clínicas de insuficiencia cardíaca cuando el paciente llegue a consulta de emergencia o esté hospitalizado. Entonces, que ellos ya sepan, ¿verdad? A veces nos refieren más los residentes que los propios staff de los servicios de cardiología. ¿Cuál es el éxito de las unidades de insuficiencia cardíaca? ¿Verdad? Una gran parte se debe a la elevada tasa de uso de fármacos, de efectos sobre la evolución de la enfermedad. Ahorita tenemos medicamentos pues que han venido a revolucionar el pronóstico, ¿verdad? Y han venido a revolucionar todo el tratamiento, principalmente en los pacientes con fracción de eyección reducida, pero pues sí son los pacientes que están peor, ¿verdad? Pero también el éxito depende del rol central de la enfermera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta es la clínica de insuficiencia cardíaca de nosotros, la licenciada Xiomara con una paciente, ¿verdad? ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues a ella le toca difícil porque tiene que lidiar no solo con el paciente, sino que con el cuidador, ¿verdad? Y para mejorar el cumplimiento, ¿verdad? Detectar en una forma precoz la descompensación, ¿verdad? Participar activamente en la evaluación clínica de los pacientes y la titulación de fármacos con impacto pronóstico. Ya el doctor les mencionaba cuáles son los fármacos que mejoran la calidad de vida, ¿verdad? Algunos, bueno, los diuréticos o la mortalidad. Los diuréticos, pues síntomas es lo que mejoran, pero claro, es importante también para los pacientes. Y hay una cosa bien importante que es el uso de la báscula, tensiómetro, a pacientes y cuidadores. Nosotros hemos recibido una donación de básculas también por Nuevos Horizontes para los pobres, y entonces eso queda como el Rosales dueño y son prestadas a los pacientes. Y ahorita también ya nos informaron que nos han comprado unos tensiómetros electrónicos, que los que recomiendan la guía son de brazo, no de muñeca ni de dedo, sino que de brazo. Y entonces ya vamos a tener, porque hay la gente que lo puede comprar, lo va a comprar, pero la gente nuestra, como es de escasos recursos, a veces no pueden y vienen distancias demasiado lejos. Entonces eso ahí es donde entra la trabajadora social para ver quién amerita y quién no, ¿verdad? Y además la enfermera participa en las pláticas mensuales, ¿verdad? Ella ve si no han llegado, los cita. Entonces ella tiene un teléfono directo que ya se los vamos a pasar, tiene un email. Y la trabajadora social, como les digo yo, les hace estudios socioeconómicos, ¿verdad? A veces hay necesidad de citar a los pacientes, ¿verdad? A veces nosotros nos topamos con problemas tan serios que el paciente es analfabeta, la esposa es analfabeta, y el que les dice cómo se toma la medicina es un niño de 8 años que está en segundo grado.
Entonces es bien difícil, ¿verdad? Nos topamos nosotros con barreras bien difíciles y a veces tomando medicamentos bien delicados. Entonces ahí nos sirve trabajo social, por ejemplo para lo de las básculas también nos han donado unas sillas de ruedas y se las prestan a los pacientes para mientras se recuperan. Entonces todos esos estudios socioeconómicos los hace la trabajadora social, ¿verdad? Y lo que hablaban un poquito, la rehabilitación cardíaca. Ahorita en las guías está, ¿verdad? Antes no se mueva, ¿va? Se infartó o insuficiencia cardíaca, no se mueva, no se levante, no, nada. Entonces, ahora, ¿verdad? En las clínicas de insuficiencia cardíaca, también la indicación del ejercicio en una forma controlada es indicación 1A. Y se ha visto que evolucionan mejor los pacientes que hacen cierto tipo de ejercicio. La de rehabilitación, lo que yo veo que hacen es que hacen una caminata de 6 minutos y eso les sirve para ver qué clase funcional y qué cosas pueden hacer. Entonces, idealmente, cuando los pacientes están ingresados, la rehabilitación sube al servicio para ver, indicarles que según su clase funcional, qué es lo que pueden hacer. Entonces, lo ideal es que todos los pacientes sean valorados por el servicio de rehabilitación, ¿verdad? Nosotros también, ahí en la clínica de cardiología, hay una licenciada por 4 horas de rehabilitación que nos la han dado para que nos ayude, porque sí, el trabajo es bastante grande. Se ve qué pacientes son óptimos para ser incluidos en un programa de ejercicio físico y si no es posible, se darán las instrucciones para su movilización en la casa. Por supuesto, estos pacientes tienen que estar, si hacen ejercicio, tienen que estar vigilados, si hacen una arritmia, detenerlo, si hacen dolor en el pecho, detenerlo, si hacen hipertensión arterial. Entonces, pero las terapistas les enseñan ejercicios aún en reposo, ¿va? De movimientos y todo eso. Y tenemos nutrición, aquí sí mandamos los pacientes a nutrición, pero de todas formas también la enfermera a veces le dice, mira, lo mismo que usted me dicen allá mejor con usted, ¿verdad? Porque importantísimo es qué tipo de dieta llevan, el sodio, ¿verdad? Como dice aquí, enderezar los hábitos de comida, que la gente come mucha grasa, comida chatarra, el agua, ¿verdad? El agua es un lío, porque cuando usted le dice 1 o 2 litros al día, ellos lo toman aparte de fresco, de sopa, de leche, entonces, y no, vea, eso, entonces son cosas que la enfermera les enseña o la nutricionista. Bueno, y también, ¿verdad? El psicólogo o psiquiatra, nosotros tenemos la suerte que nos han enviado dos jovencitas muy dinámicas ahí, que son estudiantes de 5º año ¿cómo se llama? De psicología de la Nacional, y entonces ellas nos ayudan, ¿verdad? La mayor parte de pacientes tienen trastornos afectivos, ¿verdad? Y como ustedes ven, los trastornos afectivos en estos pacientes son frecuentes y son marcadores independientes de mala evolución. El que después de un infarto el paciente quede en clase funcional 3, o sea, es bien difícil, ¿no? Antes que alguien trabajaba o hacía las labores de la casa y no poderlas hacer es bien difícil. Entonces la mayor parte de pacientes pueden estar deprimidos y tienen o ansiosos, ¿verdad? Y tienen que recibir un apoyo. Si la psicóloga considera que paguen con psiquiatra, el problema es que ahí las citas están lejos. El informático, ¿verdad? Que es Giovanni, vea que nos ayuda, soporte y asesoría en el uso. Estamos llevando un censo nacional de clínica de insuficiencia cardíaca, elaboración de censos, vea, con las consultas, porque cuando ustedes elaboran el censo en la clínica, no solo es la consulta que llega el paciente, sino que todas las consultas que le hicieron por teléfono. Él mantiene el equipo informático, entrenamiento del personal de ICS en el área y apoyo en la logística. Fíjense que nuestra motivación es el paciente y su entorno. Todos estos elementos que hemos hablado son básicos con el fin de asegurar lo que es indispensable, que los pacientes con insuficiencia cardíaca que son de manejo complejo reciban un manejo médico, farmacológico, dispositivos, intervencionismo, cirugía cardíaca de alta tecnología
y que el paciente comprenda, entienda, aprenda de su enfermedad y una cosa bien importante, aprender a vivir con ella, que en definitiva se traducirá en menos ingresos hospitalarios, mejoría en la calidad de vida de los pacientes, disminución de la mortalidad. Esto es para significar que un equipo, solo trabajando en equipo podemos nosotros lograr mantener un corazón en las mejores condiciones. Se hace un control de calidad, ¿verdad? Que esto realmente ahorita nosotros por el tiempo tenemos que meter quizás algunas cosas en informática para poder ver logros de funciones. Sí, les dije 8 pacientes han fallecido, que es como 4 y algo %. Ver las frecuencias de rehospitalizaciones, duración de estancia hospitalaria, mortalidad, utilización de tratamiento, costos hospitalarios, calidad de vida. Que esto nos va a decir cuál es la calidad de nuestras clínicas. Y la proyección que tenemos es comunitaria, proyección social, que incluye realizar actividades sociales, educativas, de promoción de salud, invitar a la gente, así como este día se les está haciendo, cambios de estilo de vida que favorezcan a los pacientes, a su familia, a la población en general, hacerle ver a la gente, a los familiares, que si son hipertensos, pues ya están en el primer nivel de la insuficiencia cardíaca. Si son diabéticos, si son hiperlipidémicos, si recibieron quimio, como quien dice, están en el primer escalón. Entonces, que ellos también pueden llegar a tener. Y docente, pues, es la educación médica continua. Yo creo que parte de eso es lo que hacemos esta mañana, ¿verdad? Y lo que nosotros hacemos en el Rosales con las conferencias que damos o que damos entrenamiento a las enfermeras fuera del hospital también. Revisión de casos nuevos y complicados, que yo prometo que tenga más tiempo, voy a dedicarme más. ¿Y cuáles son los beneficios para la institución por unidad especializada de insuficiencia cardíaca? Disminución significativa de los costos de atención al paciente con insuficiencia cardíaca. Atención integral y de calidad, desarrollo de un modelo de medicina preventiva. Fíjense que nosotros la medicina que hacemos es reactiva hasta que el paciente lleve un edema de pulmón, pero esto es hacer una medicina preventiva, que los pacientes sean fieles al tratamiento, a sus citas, y cuando ellos pierdan unas citas avisar y reprogramar su cita. Este modelo alimenta otros servicios, pueden ser servicios aún de cardiología, como por ejemplo cateterismo cardíaco, cirugía cardiovascular, ¿verdad? Y otros como por ejemplo endocrinología o nefrología, neumología. Mejoría en la rotación de camas, o sea que si bien es cierto van a tener las 10 camas ocupadas, pero es otro paciente que las está ocupando. ¿Cuántas veces sale en televisión la emergencia del Rosales, que no hay camas para ingresar los pacientes? Entonces esto nos da oportunidad, ¿verdad?, de la rotación de camas, disminuye las hospitalizaciones, porque antes de que el paciente caiga grave en edema de pulmón, el paciente le ha dado tratamiento. Vea, mejora la calidad del paciente y quizás esto hubiera sido la primera, disminuye la mortalidad. Este es el Día del Corazón que nosotros celebramos en el Rosales, pero fue para los pacientes de insuficiencia cardíaca, que fue el miércoles de la semana anterior. Ve, aquí está uno de los pacientes, aquí está Xiomara, esta es la esposa del paciente, Xiomara. Sí, ve, como está enmascarado. Este es el teléfono directo de la clínica del Rosales, ¿verdad? Este es el Facebook y este es el email, ¿verdad? Entonces, a los pacientes se les dan estos contactos. La mayoría pues se contacta por el teléfono, pero a veces, por ejemplo, el Facebook, a ver, ahora que hubo ese evento y que subieron fotos, imagino que lo han estado consultando. Este es el día que les digo yo que dimos una plática para ellos, ¿verdad? Aquí hay pacientes y cuidadoras, se dio en el auditorium del tercer piso de la especialidad, ¿verdad? Les dimos una plática sobre insuficiencia cardíaca. Una vez al mes hay una reunión grupal en el Rosales. Esta es el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Y esto pues es desearles un feliz día del corazón.
A nivel mundial, este es el lema de este año: por mi corazón, por tu corazón. ¿Qué puedo hacer por mi corazón? Porque miren, da un gran pesar que a veces gente, colega que uno quiere, que uno trabaja a diario, no había uno que estaba enfermo y de repente muerte súbita y se murió, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo también por mí? Estoy haciendo ejercicio, ya dejé de fumar, qué tipo de comida estoy comiendo, más que todos los jóvenes, va, comida chatarra, ¿verdad? ¿Hago ejercicio o no hago ejercicio? Si soy hipertenso, cuidarme, ¿verdad? Y por tu corazón es lo que nosotros estamos haciendo por nuestros pacientes, ¿verdad? Es la devoción que ustedes tienen para examinar, para hacer una historia clínica adecuada, para prescribir, para si no sabemos ir a preguntar. Hoy es bien fácil consultar guías y todo en un teléfono. Y además educar un poquito. Yo sé que todos estamos atascados en la consulta, pero aunque sea un poquito, ¿verdad? Y dejarles una inquietud, ¿verdad? Que las clínicas no son cosas del otro mundo, como la primera vez que yo vi esto en un congreso internacional. No son cosas del otro mundo, son cosas sencillas, ¿verdad? Y hay protocolos, hay todo eso de manejo, ¿verdad? Y invitarlos a que conozcan más de la insuficiencia cardíaca, porque la mayor causa de ingreso, yo creo que a nivel mundial, después de los 65 años, es insuficiencia cardíaca. Entonces, solamente darle las gracias, ¿verdad? Gracias por haber venido a pasarse el sábado aquí, y gracias pues a toda la gente que, por ejemplo, del Hospital Rosales, que está colaborando con nosotros, ¿verdad? A Novartis, que nos ha ayudado a un entrenamiento de enfermeras y apoyándonos a que las enfermeras asistan a los congresos médicos, ¿verdad? Los diferentes laboratorios nos han ayudado a que asistan a los congresos médicos, ¿verdad? Y a incentivar pues a que no es una cosa del otro mundo, y que, bueno, pues gracias a Dios hemos podido empezar, y que probablemente nosotros vamos a llegar hasta la clínica especializada. A ustedes les toca ya lo de trasplante. Muchas gracias.